Quisiera que vaya conmigo rápidamente a Marcos 5:36, por favor. Marcos 5:36. Padre, gracias, Señor. Gracias. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y a ti te digo en esta hora, no temas, cree solamente. Estaremos hablando en este momento acerca de Jairo, ¿verdad? Es una historia dentro de otra historia, es un milagro dentro de otro milagro. Estaremos hablando, estaremos viendo el poder de Dios manifestado y que el Señor no hace acepción de personas. Estas historias reflejan el milagro en el mundo de aquella época, pero también en el mundo actual, ¿verdad? La enfermedad, la corrupción, la muerte, el pecado, ¿verdad? También el Señor está actuando en este tiempo. Y entonces yo te quiero decir, ¿existe remedio? Te pregunto, ¿existe remedio para esto en la actualidad? Di conmigo, claro que sí. El que perdona, el que salva, el que restaura es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Me puedes dar un aleluya ahí en tu tablet? Porque el Señor es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de todos los siglos. La historia del Señor, la historia de Cristo siempre es actual. Puede cambiar así como cambiaron la historia de estos personajes. El Señor está a nuestro favor. Y quiero empezar con esta historia, hacer un entorno. Esta historia está en Marcos 5, del 1 al 43, pero como es muy extenso, yo voy a hacer un entorno a la historia de Jairo. Primeramente dice, ¿verdad? Ahí en esta palabra, que Jesús venía llegando de la tierra de Gadara. ¿Dónde era Gadara? ¿Verdad? Al otro lado del lago Genezaret, del lago de Tiberias, ¿verdad? Del lago de Galilea. Venía llegando de la otra orilla donde el Señor Jesucristo había hecho una tremenda liberación. Diga conmigo, liberación. Una tremenda liberación, porque había un hombre en los sepulcros que tenía, que estaba sumamente endemoniado, ¿verdad? Lo ataban con grilletes, con cadenas. Era tal fuerza que él tenía, ¿verdad? Que dice la palabra que se soltaba de los grilletes. Entonces, cuando vio al Señor Jesucristo, inmediatamente los demonios le decían, ¿verdad? ¿Qué tienes contra mí? ¿Verdad? Hijo del Dios Altísimo. Entonces demandaban los demonios, ¿verdad? Que los dejara ir a un hato de cerdos, es lo que dice ahí la palabra. Entonces de esa historia, ¿verdad? Venía el Señor y en ese entorno de Gadara, como los cerdos, el Señor permitió que los demonios entraran a los cerdos. Eran como 2000, ¿verdad? 2000 demonios, eran una legión. Pues los cerdos se despeñaron, ¿verdad? Se fueron al mar, se fueron al lago. Entonces la gente, los dueños, ¿verdad? De los cerdos, pues cayeron en esa bancarrota y lo rechazaron. El Señor nuevamente con sus discípulos cruza el mar de Galilea, y ya lo estaban esperando. ¿En dónde? En Capernaum, ahí en la ribera del Capernaum lo estaban esperando una multitud de gente. Esta es más o menos la historia de lo que está aquí pasando, mientras en Gadara estaban rechazando, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. En Capernaum lo estaban recibiendo con gozo, ¿verdad? Una multitud de gente lo estaba recibiendo, lo esperaban con gozo. Y dentro de esa multitud había un hombre, un principal de la sinagoga que se llamaba Jairo, ¿verdad? Ahí estaba este hombre y tenía una petición urgente. Diga conmigo, urgente. Una petición porque su hija estaba gravemente enferma, se estaba muriendo. La niña tenía 12 años y él estaba desesperado, ansioso de ver a Jesús. Pero yo te digo y te recuerdo en este momento, te digo que el Señor Jesucristo no era bienvenido en las sinagogas. O sea,
un poquito más atrás, ¿verdad? Podemos ver cómo el Señor Jesucristo casi fue despedido, casi fue repudiado porque había sanado a un hombre de una mano seca. Entonces no era bienvenido, y fue precisamente en esa sinagoga donde sucedió eso. Y es muy posible entonces que Jairo, ¿verdad?, hubiera visto ese milagro, pero también hubiera visto que era parte de los que habían rechazado al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, más o menos eso es un entorno de lo que estamos viendo. Como Jairo vio el milagro, ese milagro tremendo de una mano seca que fue restaurada, pues entonces él sabía que el Señor sanaba, sabía que el Señor liberaba, sabía que el Señor hacía milagros, él lo sabía, ¿verdad? Entonces, cuando escuchó que el Señor venía del otro lago, ¿verdad? Aquí podemos ver, él también estaba dentro de esa multitud. Y Jairo era un principal de la sinagoga, tenía una posición muy honorable en la ciudad, ¿verdad? Y bueno, quiero que vaya conmigo a Marcos 5, 22, 24, por favor. Dice así: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Eso es lo que le dijo Jairo, es lo que le dijo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fíjate, aquí, ¿verdad?, vemos que la fe de Jairo, esa fe de Jairo, ¿verdad? Él sabía que el único que podía salvar de la agonía, ¿verdad?, de su hija era el Señor Jesucristo, a pesar de que en la sinagoga, ¿verdad?, juntamente con los herodianos, juntamente, ¿verdad?, con los fariseos, habían corrido al Señor Jesucristo. Entonces, Jairo tuvo que superar varios obstáculos, ¿verdad? Y este fue el primero: humillarse, reconocer que Jesús era la única solución a su gran problema, ¿verdad? Porque después de haberlo rechazado, ¿verdad?, el humillarse y el reconocer que solamente el Señor Jesucristo podía sanar a su hija, pues él superó, ¿verdad?, ese obstáculo. Entonces Jairo estaba seguro que cuando fuera, ¿verdad?, el Señor Jesús y tocara a la niña, ¿verdad?, la niña sería sana. Él sabía esto, ¿verdad? ¿Sabe una cosa? El humillarse, el primero rechazar a Cristo y después tenemos alguna situación adversa, reconocer que necesitamos del Señor, para algunas personas es humillante, para algunas personas, ¿verdad?, pudiera ser doloroso, ¿verdad? En este caso era muy doloroso porque Jairo era uno de los gobernantes judíos. Vaya conmigo a Marcos 3:22, por favor. Dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios, ¿verdad? Esa era la circunstancia, esta era la opinión que tenían los fariseos, los escribas, ¿verdad?, la gente que estaba en la sinagoga. Esa era la opinión que tenían del Señor Jesucristo. Bueno, aquí podemos decir, qué difícil fue superar, Jairo, el que dirán. Qué difícil fue reconocer que necesitaba del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, a lo mejor él mismo rechazó al Señor Jesús y tuvo que arrepentirse de su equivocación, y postrado, dice la palabra, que le pidió perdón. ¿Sabe una cosa? La auténtica fe siempre se encuentra con estos obstáculos, y para que pueda tener su recompensa tendrá que superarlos. Hello, márqueme ahí una luz si usted está de acuerdo conmigo. El orgullo humano, ¿verdad? Es difícil reconocer cuando hay un orgullo humano, que necesitamos a Dios, cuando al mismo Dios que hemos ignorado, hemos despreciado, ¿verdad? Y pasar por el qué dirá de la gente. ¿Cuántas veces, muchas ocasiones pudieras tú predicarle la palabra a tu familia, predicarle la palabra a tus amigos, y te rechazan simple y sencillamente porque tú estás siguiendo y te dicen tú eres cristiano, ¿verdad? Yo soy de tal o de cual religión, ¿verdad? Y te rechazan.
Y después pasó el tiempo y reconocen que el Dios que tú sirves, que el Dios que tú adoras es el único. Cuando la situación humana, los recursos humanos no es suficiente para poder traer salvación, para poder traer esperanza, lo único, ¿verdad?, que aquí puede solucionar es Dios, ¿verdad? Entonces en esta situación estaba Jairo. Qué difícil muchas veces cuando tú estás en un restaurante y te encuentras a una persona que está ahí, que es tu amiga, que es tu amigo, y que te dice, oiga, necesito que ore por mí. Y tú le puedes contestar, sí, voy a orar. Sí, voy a orar después, voy a orar, ¿verdad? Claro que voy a orar, pero muchas veces, ¿verdad?, no se atreve, ¿verdad?, a orar en el momento. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué van a decir las personas? ¿Qué va a suceder, verdad? Entonces, hay situaciones que nos han pasado, ¿verdad? Bueno, esa fue la primera prueba de Jairo, superar, humillarse, superar ese obstáculo después de haber rechazado, ¿verdad?, ahí en la sinagoga, porque el Señor hizo un milagro de restaurar la mano seca, y después reconocer que necesitaba la sanidad para su hija. Porque seguramente ya había gastado en médicos, seguramente ya había hecho muchas cosas y nada funcionaba. Los recursos humanos no funcionaban. Entonces, como él vio ese milagro, él estaba seguro y tenía que humillarse y reconocer e ir, y no importa, todo mundo lo vio, porque cuando él se baja de la barca, mi amado, ¿verdad?, había muchísima gente de Capernaum y la gente lo estaba viendo. La segunda prueba, ¿verdad?, o la segunda prueba de fe de Jairo, ¿verdad?, porque era evidente que Jairo tenía fe, ¿verdad?, porque él estaba ahí, tuvo que superar obstáculos, ¿no? La niña estaba moribunda. Entonces, cuando el Señor le dice, sí voy, nos preguntamos por qué razón, ¿verdad?, no dio la palabra como lo hizo con el siervo del centurión. ¿Por qué el Señor Jesucristo, ¿verdad?, no dijo sea sano en este momento? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Si la niña, ¿verdad?, estaba muy mal, ¿verdad?, entonces solamente podía decir la palabra y la niña habría sanado. Pero ¿sabe una cosa? El Señor Jesucristo quería darle una enseñanza a Jairo y a todos nosotros, porque hay un principio fundamental, porque donde hay fe, el Señor siempre va a probar esa fe, para que esa fe aumente, para que esa fe crezca, para que esa fe se fortalezca. Entonces, la segunda prueba de fe, ¿verdad?, es, fíjese nada más, ¿no? Ve cuántas veces usted, qué es lo que pudiera dar o no dar por sus hijos. No importa, lo que sea, ¿verdad? Si su hijo está enfermo y necesita, ¿verdad?, un doctor, o necesita oración a medianoche, usted toma el teléfono y usted va. ¿Por qué? Porque hacemos todo por los hijos. Este hombre estaba desesperado, ¿verdad? Pero aquí viene la segunda prueba de fe, mi amada. Iban caminando hacia la casa de Jairo, cuando de pronto, de la nada, diga conmigo, de la nada, ¿verdad?, sale una mujer que también venía, ¿verdad?, haciendo su mejor esfuerzo, venía quitando todos los obstáculos para poder tocar el borde del manto de Jesús, el vestido de Jesús, porque también esa mujer había oído que venía el Todopoderoso, que venía el Señor Jesucristo, que es el único que libera, el único que restaura, el único que perdona pecados. Y ella había oído, y dice la palabra que ella había gastado todo cuanto tenía en médicos por 12 años. La mujer tenía un flujo de sangre tan tremendo por 12 años, que era una mujer que estaba completamente fuera de la sociedad. No podía entrar a una sinagoga jamás, no podía sentarse en una silla y que todo el mundo se sentara en esa misma silla, porque era inmunda, ¿verdad? Entonces la mujer estaba totalmente débil, completamente débil, y tuvo que pasar muchísimo esfuerzo para llegar donde estaba Jesús. Entonces ahí, ¿verdad?, va esta mujer, le toca el manto, pero recuerde que estamos hablando de Jairo.
Entonces el Señor de pronto siente que sale virtud, que sale poder. Y Él pregunta, ¿quién me tocó? Y dicen los discípulos, ¿verdad? Pues mira, ¿quién te tocó? Pues está lleno de personas que te están apretando. Pero Él sabía, Él reconocía que en su cuerpo había salido poder. Entonces el Señor Jesucristo no podía permitir que ese milagro, mi amado, que ese milagro pasara desapercibido, que la mujer, que el testimonio, que la fe de esa mujer, ¿verdad?, quedara en el anonimato. Por eso preguntó, por eso le dijo, ¿quién me ha tocado?, ¿verdad? Porque tenía que glorificar lo que el Señor había hecho en esa mujer. Y esa mujer, yo me imagino que esa mujer, ¿verdad?, con ese problema de flujo, con ese problema de olor, con esa situación que no es agradable, que no es, es vergonzoso, ¿verdad?, tuvo que decirle. Y si usted mira ahí la palabra, recuerda que estaba Jairo esperando. Jairo tenía a la hija enferma, se estaba muriendo, estaba desahuciada. Y entonces el Señor, ¿verdad?, está con la mujer, y la mujer en su debilidad le estaba diciendo toda su vida, lo que había hecho toda su vida. Porque en el Evangelio, ¿verdad?, narrado por Lucas, le está diciendo, ¿verdad?, que toda su vida le contó. Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo habrá pasado para que esta mujer en su debilidad le hubiera contado primeramente los 12 años? 12 años le hubiera contado, le contó 12 años de su vida, pasó mucho tiempo. ¿Qué estaría pasando por Jairo? ¿Qué estaría pensando Jairo? Pero cómo el Señor se detiene a hablar, ya la sanó, ya está sana. Ya le dijo, tu fe te ha salvado. No solamente la sanó, sino que le dio la salvación, mis amados. Y ahí estaba Jairo, desesperado, preguntándose quizás, pero cómo el Señor no se apura, pero cómo el Señor está deteniéndose, pero cómo se pone, ¿verdad?, a levantar el autoestima de esta mujer, cómo se pone a platicar con ella mientras mi hija se está muriendo, ¿verdad? Ahí, tremenda situación, tremenda fe para Jairo, tremenda prueba de paciencia para Jairo, ¿verdad? Tremendo. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo? Le estaba dando una enseñanza de arrepentimiento y de perdón de pecados. Entonces, fíjate cuánto tiempo fue ese, no lo sé, ¿verdad? Pero seguramente Jairo le decía, ándale, Señor, apúrate, Señor, que mi hija se está muriendo, ¿verdad? Sánala, solamente di la palabra, sánala, solamente di, y tú puedes hacerlo. Tremenda situación que estaba pasando Jairo, ¿verdad?, dadas las implicaciones que esto estaba sucediendo, porque recuerde que la mujer durante 12 años nunca pudo pararse en la sinagoga, jamás se pudo parar en la sinagoga. ¿Por qué? Porque una mujer en tal situación era inmunda, se consideraba inmunda, dice la ley. Entonces Jairo, ¿verdad?, un principal de la sinagoga y una mujer como esta nunca se vieron en la sinagoga. Y qué curioso que ahora estaban frente a frente, ¿verdad?, con la misma necesidad. El principal de la sinagoga con la mujer enferma estaban frente a frente y ambos necesitaban del Señor Jesucristo. Yo te quiero decir que el manto en sí no tenía poder. El manto en sí no tenía poder, ¿verdad?, sino fue la fe de la mujer que hizo posible el milagro de sanidad. ¿Y sabe por qué? Porque ella declaraba, porque ella decía, si tan solo toco su manto, seré salva. Fíjese, ya ni siquiera quería la sanidad, porque ya lo que ella quería es, pues, si parto de este mundo, que sea salva, ¿verdad? Entonces fue la fe de la mujer lo que hizo que esa virtud saliera del Señor. ¿Qué tan importante es la fe, mi amado? ¿Qué tan importantes son nuestras palabras, las palabras? Porque lo que nosotros decimos, ¿verdad?, lo que tú digas creyendo, dice la palabra, que te será hecho, ¿verdad? Entonces, es importante
hace poco tiempo predicamos acerca de que nosotros tenemos un milagro en nuestra boca. Cuando hablamos la palabra, cuando declaramos la palabra, Dios hace las cosas en nuestra vida. Así que lo que digas creyendo te será hecho, ¿verdad? Eso es claro, yo lo tengo bien claro en mi vida. Así como la mujer pensó, lo declaró, así lo sucedió. Y se lo voy a volver a repetir. Así como la mujer pensó, si tan solo llego hasta allá, si tan solo, ¿verdad?, logro cruzar la multitud, porque era muchísima gente, ¿verdad? Lo declaró y así le sucedió. Había poder en las palabras de esa mujer. Hay vida en tu boca, mis amados. Diga conmigo, hay vida en mi boca. Hay vida en mi boca. Hay un milagro en mi boca. ¿Lo puede decir? Dígalo, por favor. Estamos hablando aquí de Jairo. No estamos hablando, la predicación no se centra en la mujer de flujo, se está centrando, ¿verdad? Es un milagro sobre otro milagro, es una historia sobre otra historia. No estamos hablando de la mujer de flujo, estamos hablando de la fe de Jairo. Mientras el Señor sanaba a esta mujer que le sale de la nada, y que el Señor, en lugar de seguir caminando, se detiene sabiendo que la hija se estaba muriendo, ¿verdad? La fe de Jairo estaba siendo probada. ¿Cuántas veces tu fe es probada? El Señor está sanando a otra gente, está sanando a tu amigo, está restaurando el matrimonio de tus amigos, está trayendo bendición a otra gente, y tú le has estado pidiendo por años que Dios haga un milagro en tu vida. Y tú pudieras decir: Señor, ¿por qué te detienes, Señor, a sanar a mi amigo, a sanar al esposo, a salvar al esposo, ¿verdad?, de mi amigo, y el mío, ¿verdad?, se está muriendo en las drogas, se está muriendo en la amargura, se está muriendo, ¿verdad?, en una enfermedad. ¿Por qué no salvas al mío si te lo he estado pidiendo por años? Esto le estaba pasando a Jairo. Jairo, su fe estaba siendo probado porque Dios le quería mostrar algo, ¿verdad? La importancia de nuestras palabras. Esta mujer lo estaba viviendo. Esta es la segunda prueba de fe. Estaba el Señor probando la resistencia de Jairo. Ese Jairo que seguramente rechazó al Señor Jesucristo en Capernaum, en la sinagoga. La tercera prueba de fe de Jairo. No olvidemos que mientras la mujer era sanada, enseñada por Jesús, Jairo estaba ahí esperando al Señor que se desocupara y siguiera en el camino a su casa. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sé. No lo sé. Pero seguramente Jairo debió haber dicho: ¿por qué el Señor se tarda mientras que mi hija se está muriendo? Quiero que vaya, por favor, a Marcos 5:35. Vaya, por favor, Marcos 5:35. Vaya conmigo. En ese momento en que Jairo estaba, que el Señor Jesucristo estaba hablando, pasó mucho tiempo. Vinieron con la noticia en Marcos 5:35, con esta trágica noticia, y le dicen: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Tu hija ya murió. ¿Para qué lo molestas? Vámonos. Mientras a otros, ¿verdad?, les va bien, posiblemente, ¿verdad?, tú tienes una noticia trágica y sabes que Dios lo permitió, ¿verdad? Dios lo permitió. Otra dura prueba de fe para Jairo, ¿verdad? Porque había dicho: Señor, tú sanando a esta mujer y mi hija muriéndose. Vino la noticia: tu hija ya murió. ¿Ya para qué le dices al maestro? Ya deja al maestro en paz porque ya murió, ¿verdad? Tú te puedes imaginar el estado desgarrador de Jairo.
¿verdad? Porque el Señor la pudo haber salvado, pero por atender a otra mujer, su hija se murió, ¿verdad? Entonces, fíjate, ¿verdad? No esperemos que algo peor suceda en nuestras vidas. Y ahí viene la palabra de Dios. Ahí viene la palabra de Dios cuando le dicen a Jairo, ¿para qué molestas al maestro? Inmediatamente el Señor responde. ¿En dónde? En Marcos 5:36 responde y le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Fíjate, esta es la respuesta del Señor Jesucristo. Y esta es la respuesta que en esta tarde el Señor te está diciendo, ahí mi amado, ahí mi amada, donde tú estás. Ahí en la prueba que tú estés pasando, ahí la circunstancia que tú estás viviendo. En esta tarde el Señor te está diciendo, no temas, cree solamente. Porque sabes una cosa, al que cree, todo le es posible. Y todo es todo. Cuando llegaron a la casa, dice la palabra del Señor, que se encontraron llantos, gritos, alborotos, ¿verdad? Y el Señor le dijo que salieran todos, y solamente se quedaron los padres, se quedaron los discípulos y se quedó, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, porque cuando le dijo el Señor, tu hija duerme, todos estaban burlándose, se burlaban del Señor Jesús. Entonces el Señor quería, ¿verdad?, que Jairo creciera en esa fe, elevarlo a nuevos horizontes. Quería que entendiera que no solo tiene el poder para sanar enfermos, sino también para resucitar muertos. Algunos de esos llorones que estaban ahí se burlaban de lo que el Señor estaba diciendo, ¿verdad? Entonces yo te quiero decir que cuando el Señor llega, y no estamos hablando, fíjese, de la resurrección de la hija, porque cuando el Señor llega ahí, ¿verdad?, a la casa y ve a la hija, le dice, ¿verdad?, le dice, a ti te digo, niña, levántate. Y al momento se levantó, la niña al momento se levantó, ¿verdad? Esa es lo que a Jairo le valió, porque siguió caminando, porque Jairo pudo haber dicho, no, Señor, ¿para qué vamos ya a la casa si ya se murió? Sin embargo, Jairo creyó en el Señor, le dijo, no temas, solamente cree, ¿verdad? Y siguió caminando Jairo hasta llegar a la casa, ¿verdad?, donde estaba la niña, ¿verdad? Y ahí el Señor hizo un milagro de resurrección. Y le habló de tal manera, ¿verdad? Le habló de tal forma y de tal manera, ¿verdad? Porque él había dicho que la niña dormía y posiblemente la madre todos los días la levantaba de esta manera, ¿verdad? Para que fuera a la escuela, para que se levantara, qué sé yo. Entonces el Señor amorosamente le habló a la niña y la niña despertó y dice la palabra que dijo el Señor, denle de comer a la niña. O sea, y todo mundo estaba espantado de la resurrección de la hija de Jairo. Pero ¿quién fue probado? ¿Quién perseveró hasta el fin? ¿Quién permitió? O sea, él creyó cuando el Señor le dijo, no temas, solamente cree. Qué difícil, mi amado. Qué difícil es esta prueba se ve muy fácil, pero qué difícil es cuando una cosa ya no tiene remedio. Porque una persona que ya está muerta, una situación que ya está desahuciado, una situación, un matrimonio que ya está muerto, una esperanza muerta. Qué complicado es cuando alguien viene y te dicen, cree en el Señor, no temas, solamente cree en el Señor. ¿Sabe una cosa? Se necesita fe para seguir confiando, para seguir caminando en esa promesa. Se necesita voltear y ver, ¿verdad?, al Señor Jesucristo, levantar nuestra vista hacia el cielo y no levantar ante las circunstancias, ¿verdad?, y no recordar lo que le vinieron a decir a Jairo, tu hija ha muerto, ¿para qué estás molestando ya al maestro? Porque Jairo pudo haber dicho amargarse con el Señor, enojarse con el Señor, ¿verdad? Por culpa tuya, mi hija, no llegaste a tiempo y se murió. ¿Usted recuerda lo que le pasó también a Lázaro? Cuando las hermanas
le avisaron al Señor que estaba su amigo al que amaba, estaba enfermo, que se regresara para que orara por él y fuera sanado. Cuando escuchó la palabra del Señor, dice la Escritura que se quedó 2 días más. Y que él comentó, ¿verdad? Mi amigo Lázaro duerme. Cuando él llega y ve a la gente llorando, a las hermanas llorando, se conmovió de tal manera, dice la Escritura, que el Señor Jesucristo lloró, ¿verdad? Pero había una situación, las hermanas, ¿verdad? Marta le reclamó y María simplemente se humilló. La actitud de María fue de humillación. Y le dice el Señor a las hermanas: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Prácticamente es lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo a Jairo, ¿verdad? Que viera la gloria de Dios, con la diferencia, ¿verdad? De que Marta, cuando estaba el Señor visitándolas en su casa, Marta estaba afanada en otras cosas, estaba afanada en arreglar su casa, en limpiar, en hacer la comida, claro, para agradar al Señor Jesús. Y no digo que esté mal, no está mal, pero hay momentos, no era el momento de hacer eso, era el momento de atender esa ilustre visita. Y María, dice la palabra, que escogió la mejor parte. Entonces María estaba oyendo, ¿verdad?, la palabra de Dios. Así que cuando vino la prueba, esa prueba, ¿verdad?, del retraso del Señor Jesucristo hacia su amigo, tuvo, ¿verdad?, la suficiente humildad, tuvo, ¿verdad?, esa actitud de humillación. Y a lo mejor fueron las mismas palabras, pero lo que hubo diferencia fue en la actitud. Cuidado con la actitud. Con la actitud, ¿verdad?, con la cual nosotros enfrentamos una situación, ¿verdad? La diferencia, mis amados, es la actitud. Y Dios permite que pasen las cosas para ver nuestra actitud, para ver cómo respondemos a una situación. Ahora te quiero decir que Jairo tuvo la oportunidad de no haber rechazado al Señor Jesús en esa sinagoga, pero él vio el milagro y posiblemente vinieron médicos, posiblemente los recursos humanos no fueron suficientes y él tuvo que reconocer que el Dios que sanó a esa mano seca era el mismo Dios que tenía que ir a suplicarle. Tremenda prueba de humillación, tremenda prueba de estar esperando que el Señor sanara a otra persona. ¿Cuánto tiempo? No sé. Señor, apúrate. Señor, mi hija se muere, ¿verdad? Tremenda prueba. Y cuando vienen y le dan la noticia, tu hija murió, tremenda prueba de fe. Porque le cree al Señor, le dice, no temas, solamente cree en mí, cree. Es muy complicado, ¿verdad? Se necesita esa fe sobrenatural para creer la palabra de Dios, que así es, mi amado. Porque él pudo haber dicho: Señor, pues hasta aquí nos despedimos. Sin embargo, caminó con el Señor Jesucristo, lo llevó a su casa, vio, ¿verdad?, a la niña, sacó a toda la multitud que se estaba burlando cuando él dijo: la niña solamente duerme. Tremenda resurrección que hizo el Señor en la niña. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña esto, mi amada? Soltar la palabra de fe. Decir: Señor, yo creo, ¿verdad? El soltar la palabra que active los milagros. Podemos decir: Señor, ayuda mi incredulidad, póngame ahí, ayuda mi incredulidad. Son 2 relatos en uno, mis amados. Son 2 relatos de milagros, son 2 relatos de vencer a la muerte, porque los 2 estaban muriendo. La mujer estaba a punto de morirse, la niña se murió. El Señor es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de mañana. El Señor nunca deja de ser. El Señor no hace acepción de personas, ¿verdad? Si Jairo lo rechazó, el Señor no hace acepción de personas, mis amados, ¿verdad? Así que es tan importante creer en el Señor Jesucristo, creer que le hay. Jairo, ejemplo de fe, no le importó el que dirán.
Jairo, ejemplo de responsabilidad. Jairo, ejemplo de paciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la multitud obstaculiza el paso, la mujer lo detiene, la mujer le narra la vida, ejemplo de paciencia. Jairo, ejemplo de esperanza, porque le dice, no temas, cree solamente. Jairo, ejemplo de entrega, estaba esperándolo. Jairo en todo tiempo estaba esperándolo. ¿Qué es lo que sucede cuando te comparten la palabra? Cuando tú vas por un interés de que tú seas sanado, de que tu situación en tu casa se regularice, haya el milagro en tu vida y ves que no pasa nada a la primera y te vas y ya no regresas, ya no quieres saber nada de la palabra, mi amado. Aquí estamos viendo que Dios prueba nuestros corazones. ¿Está conmigo? Dígame un amén ahí. Dios prueba nuestros corazones. ¿Cuál puede ser tu problema que Dios no lo pueda resolver? Aquí tenemos, ¿verdad?, una leyenda, una palabra de Dios que dice, ¿verdad?, haciendo posible lo imposible. Dios es el único que hace posible las cosas que tú no puedes hacer, mi amado, ¿verdad? Así que en este momento suelta la palabra. En este momento de pandemia, de confinamiento, en este momento de malas noticias, en este momento, ¿verdad?, donde hay tanta depresión, tantos enojos, en este momento donde hay tanto incertidumbre, suelta la palabra y di, yo creo que Dios está obrando. Yo creo, suelta la palabra, rompe con toda incredulidad, rompe con todo ligamento que te está impidiendo, ¿verdad?, que esa palabra pueda hacerse rema en tu vida, mi amado, ¿verdad? Yo quiero traerte esta palabra de paciencia, esta palabra de vencer, ¿verdad?, el qué dirán, ¿verdad? Porque Jairo era un principal de la sinagoga y muchas veces, y yo he conocido mucha gente, ¿verdad? Y yo misma en mis inicios, ¿verdad?, que me daba pena en un momento dado cruzar, cuando recién me convertí, cruzar la calle y que alguien me viera que yo entrara a una congregación. O cuando tú vas en tu carro escuchando una alabanza y te piden un raite y de pronto abres la puerta, le apagas al radio, le sacas el cassette, le mueves, lo apagas, le quitas, ¿verdad?, para que tu amigo, tu amiga no sepa que tú vas escuchando una predicación, no sepa que tú vas escuchando una alabanza. Jairo es un ejemplo a nuestra vida, mi amado. Ejemplo de paciencia. Yo te quiero dejar con esto. Quiero dejarte con esta reflexión. Que el Señor te está diciendo en esta noche, no temas, solamente cree. Solamente cree. Jairo estaba atemorizado, horrorizado de que su hija, su única hija, había muerto. Y todo por culpa de otra persona. Y todo por culpa, ¿verdad?, de que una persona salió de la nada. Por culpa de una persona, ¿verdad?, que sale a robar escena, a robar protagonismo. Por culpa de una mujer, ¿verdad?, que a vista de la sociedad nadie ya la quería. ¿Por qué? Porque 12 años, usted se imagina 12 años con un flujo de sangre, el olor en bancarrota, la debilidad, la baja autoestima de esta mujer, robó escena. A ella no le importó que el Señor Jesucristo estuviera con un alto funcionario, con un alto representante de la máxima, ¿verdad?, autoridad eclesiástica de aquellos tiempos. Ella no le importó. Robó escena, dijo, yo voy porque voy. Una mujer arrojada, una mujer que dijo, es mi última carta, no importa con quién esté, no importa quién me vea, no importa quién tenga que empujar. La mujer entró en escena, robó escena. Y a pesar de que no estamos hablando de ella, nosotros deberíamos de ser de esa misma naturaleza. No importa, el Señor jamás está ocupado, Él nunca está ocupado.
Él puede estar hablando con Jairo, puede estar sanando en África, puede estar sanando allá en el Perú, puede estar sanando allá en Estados Unidos y puede estar sanando tu matrimonio, sanando tu vida, sanando a tus hijos, liberando, ¿verdad?, a tu familia. Porque Dios es omnisciente, el Señor es omnipresente, Él es todopoderoso, mi amada. ¿Qué hay imposible para el Señor? Nada, nada. El Señor estaba aquí, los tenía los dos. A Él probando su paciencia, probando su fe, y a la mujer honrando su fe. Te lo vuelvo a repetir. Acá estaba probando la fe de un hombre que ya había tenido la oportunidad de verlo, de actuar en sus terrenos y que fue rechazado. Y que el Señor sabía por su omnisciencia, por esa palabra de ciencia del Señor Jesucristo con el cual se movía cuando estaba en la tierra. Él sabía que este hombre era sincero. Él sabía, ¿verdad?, lo que le costó que todo Capernaum, el máximo, viniera, ¿verdad?, con el Señor Jesucristo. Que los fariseos, los saduceos, los herodianos lo querían matar porque decían, ¿verdad?, es por Belcebú que echa fuera demonios, es por el diablo que él echa fuera demonios. A él no le importó. Estaba siendo probada esa fe porque era sincero, y el Señor Jesucristo sabía, mis amados, que Jairo era sincero. Y por este lado, el Señor sabía que esta mujer tuvo la fe suficiente para decir: solamente si le toco poquito el borde de su manto, el borde de su vestido, con eso será suficiente. El Señor honrando la fe, no probándola, honrando la fe que la mujer ya había manifestado. ¿Tú crees que el Señor Jesucristo no iba a detenerse cuando nadie la quería? Cuando nadie, ¿verdad?, la mujer estaba sola, repudiada. El mismo Dios se detuvo ante esta mujer inmunda. El tiempo suficiente para que se le contara 12 años de su vida. ¿Tú crees que Dios no tiene tiempo para dedicarte a ti? ¿Tú crees que el Señor no puede sanar tu vida? ¿No puede escuchar tu dolor? ¿No puede escuchar lo que tú estás sintiendo? El Señor te dedica todo el tiempo, ¿verdad?, para que tú le manifiestes a Él. Te ministra la palabra de la mujer de flujo y te tiene que ministrar el testimonio de Jairo. Porque el Señor los tiene enfrente a los dos. Y a los dos le hace el milagro. Y el Señor todavía sigue haciendo milagros ahora. Diga conmigo, ahora sigue haciendo milagros. El Señor sigue liberando. A lo mejor no hay flujo como la mujer, pero a lo mejor una multitud te detiene. Una multitud de amargura, una multitud de depresión, de ansiedades, de limitaciones te detiene. Que no puedes avanzar, que hay una multitud ahí de ataduras, hay una multitud de maldiciones, hay una multitud de emociones que tú has tenido de tus padres, de lo que has recogido en la vida, de lo que te han dado, de las múltiples parejas que has tenido quizás. Yo no sé cuál ha sido tu vida, pero no dejes que todo eso te detenga. Aún en tu debilidad camina. Aún en tu debilidad dile al Señor: si tan solamente toco el borde de su manto en esta tarde, yo voy a ser libre. Voy a tener la fuerza, voy a tener la autoridad que siempre he querido. Y esa mujer fue restituido a la sociedad. ¿Qué te puede detener? Porque el Señor te escucha. ¿Qué te puede detener? Solamente que tú no quieras. Solamente eso te puede detener, mi amada. ¿Qué te puede detener si ya está muerto el sueño, muerta la meta, muerta la circunstancia? Solamente cree, dice el Señor. Solamente cree. Solamente cree. Cree en mí, porque al que cree todo le es posible. Suelta la palabra, di conmigo: yo creo, Señor.
Yo creo en tu palabra, creo en tu liberación, porque solamente, bendito Dios, si tú vas y tocas y le hablas al problema, va a resucitar. Cierra tus ojos, con esto yo estoy terminando.